La cuarta silla. Algo suena donde nadie toca. Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están, oyentes? Qué bueno encontrarnos en este primer episodio de La Cuarta Silla. Un espacio aquí convocado por mis dos co-conductores, Kevin Jesús Ollergogol, psicoanalista y creo yo saber que es un férreo seguidor de Lacan. Y por otro lado, el licenciado y notario Javier Ignacio Tutera me acompaña también. Y bueno, negro. ¿Todo bien ustedes? Todo bien. Bien, todo bien. Tenías que Me alegro. decir mi segundo nombre, tanto tiempo ocultándolo. Era ahora o nunca, siempre mejor desde el principio. Y a mí me invertiste los nombres también. Bueno, Javi, yo siempre te digo Javi, sé que Ignacio es tu primer nombre. Está bien, perfecto. Y también saludar al equipo que nos acompaña acá, Agustín Furtado, Tomás Vial y Emiliano Bernat, que están los tres acá detrás de bambalinas, haciendo todo esto posible. Así que bueno, en este espacio vamos a tratar cuestiones que nos atraviesan en la actualidad, mezclados con perfiles, o mejor dicho, puntos de vista de la psicología, desde la filosofía, desde lo legal y desde lo tecnológico. Espero que nos acompañen, que les guste y bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Y antes de avanzar al primer episodio de hoy, me gustaría compartirles que bueno, los distintos canales que tenemos en este espacio, que nos brinda la REPI acá en la Universidad de Mendoza. Si nos quieren escribir, lo pueden hacer a través del WhatsApp, el cual es 2614-195195. Y nos pueden escuchar en vivo por repi.um.edu.ar. En Spotify nos encontrarían como RepiUM y en YouTube @repi4519. Así que bueno, por cualquiera de estos canales o vías nos pueden encontrar cuando así lo deseen. Y pasamos al primer episodio de hoy, que es la deserción universitaria y qué impacto está teniendo la tecnología, especialmente la inteligencia artificial en ella. Es decir, una carrera hacia un futuro sin garantías. Y vamos con Detrás del velo. Detrás del velo. Viejas luces, nuevas sombras. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes, queridas oyentas. Sea el momento en el que nos estén escuchando, mi nombre es Kevin Ollergogol, practicante del psicoanálisis y otras cuestiones. Bueno, el tema que nos convoca en este primer episodio es la deserción universitaria, particularmente articulada con la influencia de la tecnología, el avance de la tecnología. Es decir, lo que nos proponemos en este programa es un análisis coyuntural, atravesado por distintas perspectivas, pero no olvidándonos de lo contemporáneo. Ahora bien, el punto, digamos, la causa de este episodio es que la deserción universitaria parece hoy adquirir como ciertas manifestaciones exponenciales, relevantes, precisamente por los tiempos en los que vivimos, porque en realidad desertar ha existido desde que existe el mundo y en el ámbito de la academia, de la universidad, desde que existe la universidad. Desertar en este sentido es abandonar las obligaciones o los ideales. ¿Qué sería, para que entienda tal vez el oyente, la deserción universitaria? Claro, si es abandonar las obligaciones o los ideales, hoy lo que algunos estudios muestran es que hay un aumento por parte de los jóvenes en un abandono de la carrera universitaria. O sea que hay un abandono prematuro. Hay un abandono prematuro porque ya no se la elige como el lugar privilegiado de formación en el cual adquirir un título para después ejercer un trabajo para toda la vida y otras cuestiones, sino que también una vez ingresados hay ¿Qué sería prematuro? ¿Antes del egreso o prematuro sería recién ingresado? O sea, pero claramente claro, tiene que haber un ingreso a la universidad. O sea, estamos hablando de una deserción. Bien. Y después sí, hay un abandono en el camino. Porque hay un abandono. La carrera. En realidad, prematuro, yo lo podríamos entender así. Ya no se elige la universidad como ese primer lugar.
y una vez elegido, hay muchos estudiantes que abandonan el espacio de la universidad y lo que la universidad les puede ofrecer. Entonces, si hay algo coyuntural y esto está ligado a la época y al avance de la tecnología, la pregunta es, ¿cuáles son entonces esas obligaciones o esos ideales que la universidad encarna y que los jóvenes están decidiendo no elegir? Perfecto, entiendo muy bien. O sea, partamos de la base que entonces la deserción universitaria ha sido un factor que siempre ha acompañado a la universidad desde su inicio, ¿cierto? O sea, no es algo nuevo, que creemos que hoy en día tal vez está un poco acelerado, tal vez por los avances de la tecnología y porque el estudiante de hoy no ve a la universidad de la misma forma que tal vez sí lo veían nuestros padres, abuelos y ancestros, ¿sí? Pienso, no sé. Exacto, sí, no es un fenómeno nuevo. De hecho, lo que hoy tratamos de analizar y con lo que nos encontramos investigando un poco sobre esta cuestión es cuáles son las razones que hoy se invocan al respecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una encuesta de los estudiantes de pregrado de Harvard que manifestaron como inquietud y como preocupación el impacto de la inteligencia artificial en sus oportunidades laborales. Y en este escenario hay algunos síntomas, hay dificultades, hay dificultades para insertarse laboralmente una vez recién recibidos, despidos, es decir, un escenario marcado por la incertidumbre. Entonces, lo que se ve de parte de los jóvenes es el temor a formarse en un trabajo que podría desaparecer. O sea que dentro de la tecnología, el advenimiento de la inteligencia artificial está jugando un papel importante a la hora de tomar una decisión a futuro. En este caso, de embarcarse en una carrera universitaria que entienden tal vez los estudiantes, el día de mañana no va a existir como tal o no la van a poder ejercer. Y tal vez lo que también estábamos pensando y hablando el otro día con el negro es que impacta directamente sobre los recién recibidos, o sea, mayormente en los niveles de entrada. Claro. Sí, hay estudios, de hecho, todos los días salen noticias donde las empresas no es que estén dejando de contratar trabajadores, sino lo que están contratando es gente especializada o los denominados seniors, pero no se está contratando a los juniors, es decir, a los trabajos de entrada, los entry level. Y entonces eso está generando, creo que genera en el estudiante mucho mayor impacto, porque claro, cuando ellos lo que están mirando, cuando uno hace una proyección, una mirada, la primera mirada, que es la más corta, que, bueno, ¿qué pasa cuando recién me recibo? Y bueno, y ahí está impactando. Y hay una paradoja con eso, claro, muy interesante, porque es ¿cómo yo hago para hacerme senior y profesionalizarme en mí? O sea, ¿con qué experiencia si no tengo trabajo al principio? O sea, han roto el escalón. Eso se está viendo un montón. Es decir, por ejemplo, las empresas tecnológicas están contratando un montón de ingenieros, pero de cierto rango de jerarquía. Ahora, los C-level, que se les llaman, los primeros, los recién recibidos, programadores, medio que los están mirando, digamos... Y también se está contratando en grandes empresas de tecnología muchos trabajadores no profesionales, que es otra mirada que encuentra que tiene el estudiante. Exacto. Interesante. Puedo ser no profesional, puedo a lo mejor claro, estudiar o aprender cierta skill, cierta habilidad o cierta herramienta con un curso avanzado, digamos, a través de la tecnología. Ajá. Y algunos van y buscan por ahí. Bueno, esto... sí pensaba en la paradoja, ¿no? En la que ya hay chistes que circulan, de ahí como se ha generado un humor al respecto, en donde se pide una experiencia para entrar a un trabajo, pero al mismo tiempo no aceptan a los que no tienen experiencia, entonces ¿dónde se construye esa experiencia? Pero, para no irnos de tema, y siguiendo la línea que planteábamos al inicio, hablaron del avance de la tecnología, de los cambios frenéticos y cómo hay una incertidumbre y una preocupación por parte de los jóvenes respecto de cuál va a ser su futuro laboral. Y en este sentido, el TUTE ¿no? hablaba ya de cierto lugar que antes prometía la universidad que parece estar puesto en cuestión. Y dato que llama la atención es que yo al menos pensaba, no sé ustedes, que las carreras que más iban a tener convocantes o ingresantes iban a ser aquellas supuestamente más adecuadas al contexto en el que estamos viviendo, carreras en informática, en ingeniería en informática, etc. Y en verdad esas son las que más rápido han sido como automizadas,
si es que está bien la palabra, por la inteligencia artificial, y por el contrario, hay un desplazamiento. No solo hay una deserción, sino que hay un desplazamiento en los criterios de elección. Entonces, para cerrar con la idea, en vistas o estando advertidos de este contexto de incertidumbre, preocupados por el impacto de la inteligencia artificial en las oportunidades laborales, hoy los jóvenes eligen carreras que son percibidas como más estables o menos expuestas a la automatización. Entonces, en este sentido, carreras dentro del área de la salud, dentro del área de la educación o incluso los oficios han vuelto a resurgir, son los que más demanda están recibiendo. Muy interesante y tiene mucha lógica esto que estás planteando. Para no meterle mucha más condimento a lo que decís, pues la verdad que no tengo forma de no estar de acuerdo. Sí te hago una pregunta desde tu perfil como psicólogo y psicoanalista respecto de qué consejo le podrías dar a esta generación de estudiantes en relación a la ansiedad que tal vez tengan y a ese miedo de este futuro que cada vez, digamos, es más incierto. Si bien nunca hemos tenido certeza acerca del futuro, anteriormente ha habido siempre un poco una proyección más o menos estable, ¿no es cierto? Por decirte, nuestros padres sabían que si estudiaban determinada carrera, si les gustaba y tenían la suerte, iban a poder ejercerla durante determinado tiempo y con eso ascender socialmente, económicamente, etc. Y hoy creo que eso está totalmente roto. Entonces, ¿cómo una persona puede llegar a día de hoy, manejar esa incertidumbre? Que creo que estamos en tiempos máximos de incertidumbre a nivel mundial y de ansiedad. Sí, bueno, la ansiedad, uno de los problemas más prevalentes hoy en la clínica, en la salud mental, de la mano, la contracara, diríamos, de la depresión, ¿no? Todas marcas de época, síntomas de época. Y en ese sentido, siento que en un escenario incierto, con mucha incertidumbre, lo que yo diría como consejo, que incluso para mí mismo es nada más que una reflexión, que es construir un discurso común, instituciones y horizontes comunes que regulen de una forma un poco más satisfactoria las relaciones entre nosotros, los individuos, porque este contexto de incertidumbre también va de la mano de una libertad mucho tiempo buscada, y que lo que vemos es que quizá esa libertad no trae libertad, sino desorientación. Entonces creo que el diálogo con el otro, armar una narrativa colectiva que nos permita construir un futuro en conjunto y por lo menos y por lo tanto instituciones que las resguarden. Bueno, muy interesante. Muchas gracias por esta explicación y creo que podemos cerrar este bloque. Pasamos al siguiente bloque que nos compete, que es No somos un algoritmo. No somos un algoritmo. Lo humano no siempre se puede calcular. Bueno, muy bien. Bueno, acá estamos en este segundo bloque en el cual por lo menos me toca dar a mí la introducción. Matías, ¿no? Matías, me dicen negro. Me gusta mucho la tecnología. Tengo una empresa en la cual con inteligencia artificial nos dedicamos a la comunicación. Así que bueno, estoy bastante empapado del tema por necesidad, por así decirlo, más allá de lo que me guste. Así que bueno, en definitiva lo que vamos a tratar ahora o les traigo a la mesa es ver de qué manera la tecnología y la inteligencia artificial está acelerando o puede llegar a estar acelerando este tipo de deserción universitaria que veníamos hablando ya en el capítulo anterior. Hay muchos estudios, hay muchas encuestas a nivel mundial, se está viendo mucho que hay muchos cortes de empleos, empresas generalmente tecnológicas están día a día cortando, digamos, su cartera de trabajadores. Hace poco lo anunció Meta, Amazon lo mismo. ¿Los están echando? ¿No los están contratando? ¿Los están reemplazando por...? Los están reemplazando porque consideran que no son necesarios, y yo creo que también ya viene un tema acá de querer dar
como son empresas que tienen mucho basamento hoy en día en inteligencia artificial y están haciendo grandes apuestas por ahí, como que también están dando un mensaje. Es decir, están dando fuerza a la propia tecnología. Claro, que ellos venden. y un mensaje como podemos hacerlo con inteligencia artificial a menor coste y Claro. somos igual de eficientes o más. Bueno, con la revolución industrial pasó, digamos, ¿por qué no con la revolución tecnológica? ¿No? Claro, pasa que yo lo estoy viendo en realidad, por lo menos esta es mi percepción, que tal vez no sé si era necesario, o digo, no sé, Amazon, Facebook, 10.000 empleados más, 10.000 empleados menos, si bien es verdad que son millones de dólares que les significan no a la empresa, no creo que les muevan la aguja, pero me parece que lo están haciendo a modo también un poco de mensaje, ¿sí? Una cuestión más simbólica. Pero, claro, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el mensaje? El mensaje es que esta tecnología... darle fuerza a la tecnología. Claro, darle fuerza a la tecnología, que la consuman, que confíen y que las empresas les empiecen a implementar y que son ellos los capos, digamos, que manejan esto y que les consuman, por supuesto, sus servicios. Porque básicamente se están repartiendo de vuelta las cartas y van a haber 5, 6, 10 empresas a nivel mundial o tal vez menos, que son las que van a manejar las nuevas reglas del juego. Algunas que ya venían de antes, Google, tal vez Amazon, veremos si hay Facebook. Mayormente empresas americanas y chinas. Es la gran guerra. De hecho, la guerra hoy en día que se está jugando entre Estados Unidos y China es para ver quién de ellos dos llega a desarrollar lo que utópicamente se le llama inteligencia artificial general, ¿sí? Que es muy distinta a la que conocemos hoy en día. Se dice que el primero que la domine es el que básicamente va a dominar el planeta. Bueno, como la llegada de la Luna, digo, que yo me pregunto qué compiten hoy, por qué demostrarse la mejor potencia, y por otra parte pensaba en este mensaje que envían estas empresas tecnológicas, que es la de proponerse como autosuficientes, porque no están muy lejos de la política de Donald Trump y de que no necesitan a nadie y que todos son necesarios. Digamos, ¿cómo impacta esto en Es así, darle fuerza y relevancia frente al humano a esta tecnología. Decir, bueno, tengo esta herramienta tecnológica, me reemplaza tantos o cuantos trabajadores. Digamos, eso es lo que por ahí están proponiendo ellos, que son justamente los que desarrollan la tecnología y la venden. Sí, yo creo, como digo, están dando un mensaje como de que van a ser necesarios y que justamente son los que quieren llevar adelante y dominar las reglas del juego el día del mañana. Es todo un tema para mí de control y poder en el fondo, y persiguen intereses humanos. O sea, atrás de todo esto hay gobiernos y grandes empresas, ¿viste? Que están justamente queriendo sacar una de las máximas del capitalismo, que es maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas. Claro. Pura y exclusivamente va por ahí. ¿Cómo se combate a ese discurso capitalista? ¿No? Articulándolo incluso con la pregunta del segmento anterior, o sea, ¿qué hacemos en este escenario en donde se busca la productividad? Porque va de la mano incluso de las razones que invocan los estudiantes por dejarlo. Tienen miedo de la automatización, de la autonomización. ¿Qué proponemos nosotros como humanos que no tienen esas empresas, que no tienen la tecnología? Es una excelente pregunta. Por supuesto que no hay una única respuesta, o tal vez no haya respuestas. Yo creo que está en cada uno resistir, ¿sí? Y creo que también puede llegar a haber un vuelco de la sociedad. Me parece que hay un cansancio hoy en día en la sociedad y una asqueo hacia la tecnología. No sé, por lo menos lo que yo vivo y veo, con diferencia hace 5 años atrás, donde ya la gente entiende y empieza a ver que la tecnología se les ha entrometido demasiado en la vida, incluso... Se sienten agobiados por la tecnología. Hasta, no sé, hace 5 años iba a una juntada y todo el mundo estaba tal vez con un smartphone, y dentro de todo más o menos nos mirábamos, ¿viste?, como algo normal. Y se está tratando de volver a preservar ese espacio del contacto físico, humano, o sea, se busca cuidar y proteger ese espacio, porque la humanidad entiende que o no está dispuesto a perderlo, no está dispuesto a reemplazarlo totalmente por tecnología. O como fue algo tan nuevo y reciente, como que recién ahora vemos las consecuencias, nos hemos dado cuenta de lo nocivo que es, como pasó con el tabaco, y tal vez haya un cambio de mentalidad, y también acompañado de políticas y de este espacio, por ejemplo, que también puede ser un camino a la resistencia, donde, bueno, se empieza a demostrar y a tratar de combatir a ello. Pero en definitiva... El mal uso de la tecnología. Sí, yo antes de preguntarte
de nuevo volviendo al tema de la deserción universitaria con el avance de la tecnología, el otro día escuchaba que hay estudios, no sé, me tendría que ver bien la noticia, pero parece ser que en algunos países de Europa el uso del celular en reuniones sociales empieza a ser mal visto, empieza a generar como vergüenza ajena, ¿no? Es como el uso del tabaco, digamos. Hoy hay como una especie de segregación social al respecto. Me parece muy interesante y no sé si, o sea, social y creo que debe ser también personal. Me parece que, o sea, si uno hace una introspección y se analiza y ve cuántas horas ha consumido y en qué lo ha hecho, creo que ese día a día donde te vas autoconsultando y viendo dónde se te está yendo la vida, me parece que si haces un poquito de replanteo personal, también no te sentís muy satisfecho con vos mismo y te lleva un poco, ¿viste? A decir, bueno, por acá el camino tal vez no lo era. Claro, hay que intentar un uso medido, útil. Es muy difícil, sí, la forma en la que estaba avanzando la tecnología en la sociedad y en la vida del propio individuo, ¿no? Pero bueno, no nos vayamos tanto de tema más allá de la tecnología, que tiene mucho para hablar. ¿Qué creen ustedes respecto a la inteligencia artificial? Si está acelerando o no esta deserción universitaria. Yo creo que ha impactado muchísimo en la forma en que los estudiantes adquieren conocimiento. Inclusive desde la academia también se propone el uso de la tecnología para enseñar y aprender. ¿Pero qué opinas al respecto de lo que se denomina o llama, por ejemplo, la operatoria del conocimiento? O mejor dicho, el teatro de la erudición. ¿A qué voy? Esto no es un término que yo me haya inventado, sino que lo he escuchado y leído. Es ¿qué hace hoy la IA? Y te suplanta cognitivamente, te da una apariencia de conocimiento, pero resulta que después ni siquiera podés asumir la autoría del conocimiento que vos estás tal vez expresando porque justamente nunca lo gestionaste internamente. Entonces, ¿qué papel tiene entonces la IA respecto de adquirir el conocimiento? No solamente de sortear, cursar y... No sé cuáles van a ser las consecuencias, los efectos de... ¿Cómo van a egresar los estudiantes que hoy se están formando a través de la tecnología? Estamos en ese proceso, ¿no? Es difícil saber. Mira, esto lo leí ayer o hace poco. Se está demostrando, vieron que ahora la curva, veníamos con una curva de crecimiento en lo que sería el coeficiente intelectual. No recuerdo si cada 3 años o 10 años iba subiendo un porcentual, 2 porcentuales de lo que es el IQ. Y empezó a bajar o a disminuir esa curvatura, digamos, de crecimiento del coeficiente intelectual con la aparición o la suplantación, digamos, de la adquisición del conocimiento a través de el audio o lo visual. Es decir, se suplantó la lectura por el audio o por la parte de video, y eso dicen que está correlacionado con las inteligencias se están poniendo flojas por el uso de la tecnología. Claro, entonces acá están diciendo la lectura es fundamental para adquirir conocimiento, mucho mejor que la parte auditiva y la visual. Ni les cuento que puede llegar a pasar ahora cuando ni siquiera vas a la búsqueda del conocimiento de manera personal, sino que lo delegás en un tercero. Hay cosas laterales en el proceso de adquirir conocimiento que también es algo que propone la universidad y me parece que hoy está siendo oscurecido, que es, pareciera, ¿no?, que con el avance de la tecnología, en esto que traes y que estamos discutiendo, hay una apropiación del conocimiento solamente de un modo productivista, un conocimiento que sirva. Pero eso no lo lleva a uno a descubrir otros lugares para adquirir un conocimiento que quizás uno no tenía previsto en un primer momento y que después fue transformador para su vida. El conocimiento que se usa superficialmente puede ser poco, pero hay todo otro conocimiento que te va estructurando internamente que quizás es el que es dejado de lado hoy en este marco de productividad. Interesantísimo. Ya para cerrar un poco y como conclusión de lo que estás comentando, la otra vez escuchaba yo a un podcaster que escucho mucho, que él decía que siempre fue como muy productivo en cuanto a la forma de adquirir conocimiento, entonces no estaba leyendo ciencia ficción ni fantasía, porque justamente no lo consideraba como un conocimiento empírico, ¿viste? Y utilizable, y se ha dado cuenta de la importancia que tiene, primero porque
grandes mentes de la ciencia ficción o de la fantasía, en cierta manera, plantean temáticas actuales y de futuro. Por supuesto que detrás de ese relato hay un planteo del autor, por supuesto. Exacto, y te lo van explicando. Maquillado a través de esta historia de fantasía o de ficción. Por supuesto que cada autor tiene una idea que transmitir y... Claramente son, aparte de ver gente que crea universos nuevos, ¿viste? Y realidades distintas, tienen un intelecto, ¿viste? Muy rico y que seguramente más allá de lo fantástico que sea Está dispuesto al juego, está más bien, es literatura. Pero tiene un conocimiento de fondo a eso, vamos. Es un conocimiento pero por ahí más artístico, no tan práctico, efectivo, como si fuera un conocimiento a lo mejor de un ingeniero, algo más técnico. Algo. Bueno, lo que decía este autor, y ya te dejo, Kevin, para concluir y cerrar el bloque, es que, bueno, está volviendo él a leer fantasía y ciencia ficción, porque no lo considera una pérdida de tiempo, como tal vez mucho tiempo. Bueno. Concuerdo. La sociedad se lo... Es que ahí está, ¿no? La pérdida de tiempo. O sea, yo quiero dejar planteada una pregunta que es, bueno, ¿para qué leer literatura, no? Pero me parece que ahí está el empuje de un imperativo de la época, que es el imperativo de la productividad. Y genera subjetividades ansiosas, parafrénicas, y con su contracara, que es la apatía y el agotamiento. Entonces, en nuestro tiempo productivo, que parece ser cada vez más, no podemos hacer cosas que no consideremos productivas, porque si no consideramos que estamos perdiendo el tiempo y que nos quedamos por fuera de lo que es la competencia, pero después terminamos totalmente agotados consumiendo contenido basura en las tecnologías. Entonces estamos con el cerebro fundido mirando algo que nos relaje un poco antes de dormir. La famosa sociedad del cansancio. La famosa sociedad del cansancio. Donde al final somos nosotros nuestros propios opresores. Quien no se encuentre en la sociedad del cansancio... Ojo, porque ya con esto, la sociedad del cansancio es un concepto muy, muy lindo y tal vez nos toca a nosotros, pero para cierta clase de la sociedad que está muy bien acomodada, ¿sí? Hay otros estratos sociales, ¿viste? Donde no se pueden ni siquiera dar el gusto de autoexplotarse porque tal vez están explotados, ¿viste? Por un otro, ¿viste? O por circunstancias propias de la vida donde tienen que ellos subsistir en el día a día. Total. Acá yo sí quiero decir que... apoyo el consumo del arte en cualquiera de sus formas. Me parece bien seguir sosteniendo la literatura, fantasía, cualquier tipo de ficción que enriquezca. Me parece que enriquece al espíritu del individuo y a la sociedad toda. Sigamos escuchando discos de música. No es que solamente uno vaya con el podcast porque también tengo que ser productivo, entonces voy a escuchar a tal o cual que dice... Y escuchar un disco que no es enriquecedor, el músico que hay detrás de esa pieza no ha dedicado un montón de horas de su... La misma contemplación de la naturaleza, o sea, estar viendo lo que sucede sin ningún estímulo afuera. Son temas interesantes para tratar tal vez en otro capítulo, un poco lo que sería el ocio y cómo volver a la festividad también, ¿cierto? Pero bueno, para cerrar y ya... pasaríamos al último, no al último en realidad, sino al sector que le toca acá al escribano, al notario, que al escribactor. Al escribactor, también es actor de reparto, iniciándose, ya es experimentado. Décadas. Lo hemos ido a ver, bueno, tiene su lado artístico, en fin. Pasamos al próximo bloque que se llama Notas al pie. Notas al pie. Entre datos y pensamientos. Un placer estar acá con ustedes, Kevin Negro. Yo soy Ignacio Javier Tutera, Nacho o Tute, y traigo acá a esta mesa el tema de la deserción universitaria encarada desde el contrato, desde el acuerdo que la sociedad y el estudiante tienen y tuvieron antes de ahora, y cómo ha ido mutando, y también cuáles son las causas. O sea, perdón, para entenderte la idea, vos planteás que cuando uno estudia una carrera está en cierta manera pactando
Sí, hay un pacto ¿Con establecido. quién? ¿Pero con quién? ¿Con la universidad? ¿Con la sociedad? ¿Con es sus un padres? pacto social. Está establecido en toda la sociedad y el que se involucra a estudiar cierta carrera está simplemente aceptando ese pacto que ya venía. ¿Y qué me va a dar a cambio la otra parte? El pacto sería el siguiente: yo como estudiante te dedico horas de mi tiempo, te dedico mi disposición, inclusive te dedico aportes económicos y a cambio voy a obtener un título que me garantiza el ascenso social, cierta posición social, Retribución económica. retribución económica, por supuesto. Poder de la palabra también, me imagino. Poder hablar con un respaldo Con el respaldo que te da ese título. Sí. que te lo otorga el Estado, me imagino. Bueno, el Como lugar última- social, ¿no? Estudiarás para ser alguien en la vida. Pero me parece que a lo que nos estás, con lo que nos estás iluminando es que algo de ese pacto... Y ya está siendo cuestionado, claramente. Y ¿En por base ahí- a qué? ¿Al tiempo? O sea, pregunto, no sé cuál es el cuestionamiento. Por muchísimos factores. Está siendo cuestionado y esto es lo que lleva a la deserción. A mí se me ocurre, por ejemplo, el tiempo. Me parece que es mucho el tiempo. El tiempo es una de las variables por lo digamos, las personas en la sociedad que estamos atravesando en estos momentos quieren un resultado inmediato a todo, entonces tomarse el tiempo para ingresar y egresar de universidad, que a lo mejor son 5, 7 años, las personas no están por ahí dispuestos Perdón, no es solamente tiempo, es lo que dejas de hacer también. por supuesto. O sea, no solamente te tomas un tiempo para estudiar, sino que estás dejando de hacer un montón de cosas. Primero, el tiempo visto consumir como experiencia. Viste que hoy vemos una sociedad bastante consumista de las experiencias. el tiempo es un recurso finito y cada vez que se lo dedica a una cosa no se lo puedes dedicar a otra. Y por supuesto, eso es una de las ¿Y por qué es difícil, ¿no? Porque hay un cortoplacismo, una inmediatez por parte, o sea, ¿qué pensás al respecto? ¿Por qué es difícil hoy destinar 4, 5 años, 3 años a una formación? Decís que algo de lo que te proponía la universidad ya no es... las velocidades con las que se está moviendo la sociedad, obviamente influida por la tecnología, son por ahí distintas a las velocidades en las que se mueven o adaptan las instituciones y la academia, una institución clásica, antigua, con cierta... Con un método científico que hay que atravesar también. Entonces mi pregunta es, yo creo que eso tampoco tiene mucha solución porque no hay forma de acotar los tiempos. O sea, vos tenés una sociedad adicta, digamos, a la inmediatez, Bueno, pero decíamos, vos para adquirir un conocimiento, las por ejemplo, universidades- para Más o tener menos, un ¿eh? bisturí y poder vos realizar ciertos, actos invasivos en el cuerpo de una persona, tener un tiempo de aprendizaje, por lo supuesto. tenés y no hay forma de que sí, lo puedas igual, resumir, ¿eh? por eso me parece que está bueno, o sea, digo, más allá de que yo ideológicamente comparta, hay, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿qué ha cambiado y a qué se tienen que adaptar las instituciones? Porque tenemos como una mirada muy centrada en la sociedad, en los jóvenes, en los individuos, también hay algo respecto de la institución, pero hay en universidades de Europa un acortamiento en los tiempos de las carreras, ya no son 5 años, sino que pueden ser 4 o 3 y el máster es 1 año. Y yo al menos he escuchado mucho esto de son programas del siglo XIX que me hacen estudiar un montón de cosas que no me sirven para nada, en donde vemos de nuevo que si no te sirve para algo, entonces el conocimiento es inútil. Pero ¿quién dice cuándo un conocimiento sirve y cuándo no? No, primero lo que hablamos recién, sirve como ejercicio. El tiempo que cada persona le dedica a aprender de ciertas cuestiones es un ejercicio para mantener ejercitado el intelecto, el cerebro. por supuesto. Entonces, ya de entrada sirve como ejercicio. Ejercicio para no solamente para el cerebro, sino también ejercitar un montón de cualidades emocionales. La paciencia, el largoplacismo, la disciplina, la resiliencia, que después te ayudan a lo largo de la vida, ¿viste? Donde no todo es inmediato, ni todo es gratificante, ni satisfactorio. O sea, es una enseñanza importantísima. Yo creo, volviendo a lo que planteaba Kevin, ¿dónde está el error hoy en día? También me parece que la universidad o la academia debe hacer un trabajo por ese lado, ¿viste? De tratar de ser un poco más seductora. Bueno, Al yo momento de... entiendo que hay un montón de universidades que se están adaptando o
digamos, tratando de acomodarse a estas velocidades y a estas nuevas formas de aprender. Pero es que no solamente es velocidad, también es... Vos estás compitiendo con un montón de estímulos, ¿me explico? Por supuesto. ¿Cómo haces vos como universidad para competir contra 300 televisores, 5 iPhone, auriculares inteligentes, que está todo el mundo invadiendo lo pienso, digamos... La universidad se ha acercado al estudiante a través de la tecnología también, digamos, claro. les permite para que estudien ya sea con la compu, con el teléfono, a través de plataformas, videos, audios. La universidad también se está acomodando a las velocidades y a las necesidades que también resuelven muchísimas cuestiones que, por ejemplo, antes, el estudiante tenía que ir a la academia y tenía que hacerse presente donde fuere, y si el estudiante había nacido a 300 kilómetros de la academia, se tenía que acercar o se tenía que mudar. Hoy a lo mejor le permiten un acceso a través de la tecnología desde su casa o desde su pueblo. Sí, se ha democratizado un poquito más el acceso, pero aún así estamos, digamos, viendo un periodo donde se ha quedado medio estanco, ¿no es cierto? Sí, aparte yo pienso, a ver, hay una adaptación por parte de la universidad. Digo, la universidad frente a esto, si no lo ha hecho, pero vos has estudiado que sí, se está replanteando cómo adaptarse al contexto social. Lo tiene que hacer, lo he visto, no es que lo he estado estudiando, pero a veces tengo cierto acceso a algunas, y veo la forma en que se están relacionando entre los profesores y los alumnos, las instituciones, y sí se está acomodando a este ritmo. Obvio, es verdad que las velocidades son distintas. Pero hay algo que se resguarda, ¿no? Hay algo que combate también. O sea, la universidad tiene como cierta identidad, digo, no puede, en aras de adecuarse o adaptarse a los cambios, tiene que, sin embargo, tener algo que participe de lo esencial, de lo que no cambia con las épocas. No, en un principio la universidad era el lugar donde estaban los libros estaban registrados los conocimientos y estaban los profesores. Hoy sigue siendo ese lugar. Y los profesores han pasado por un periodo también de aprendizaje y después de aprender a enseñar. Y son personas que dedican su tiempo y su experiencia a cómo transmitir esos conocimientos. Solamente que ahora la posibilidad es a través de la virtualidad. Cuando antes se sigue haciendo, y está bien que así sea, pero había que hacerse todos presentes en un aula, escuchar al profesor. Así cursábamos nosotros. Y entiendo que todavía se sigue cursando así. Está bien. O sea, para mí está bien que así sea, no perder, porque también tener el profesor ahí, el contacto de hacerle una pregunta. No es solo el profesor, es estar con alumnos, estar en un espacio tal vez no tan cómodo, salir de tu casa. ¿Viste? Reunirse con todas personas que tienen un objetivo en común también. Animarse a preguntar en público, a hablar en público, sí. Quedar como el más tonto no. O sea, es una enseñanza que... Y también eso te da la posibilidad de juntarte, conocer a tus compañeros, que son personas que están en una situación parecida a la tuya, que tienen un objetivo, tienen una sed de conocimiento, uno genera red ahí con los compañeros. Bien, bueno, sí. La presencialidad tiene un montón de virtudes, a mí me encanta, pero digo, siempre también tiene que haber un equilibrio, creo yo. O sea, ni virtualidad ni presencialidad al 100%. Por eso, hablábamos de las adaptaciones y también de qué es lo que se combate, porque yo pensaba en este ejercicio de reflexión para hacerse quienes representen a las universidades, bueno, ¿qué proponer, ¿no? Más allá de la adaptación. Y entonces trajo algo bueno la virtualidad, ¿no? Personas que estaban a 300 kilómetros ahora pueden tomar una clase. No necesariamente una presencialidad forzosa, pero en ese punto entonces empiezan a rescatar qué tiene la presencialidad, ¿no? Que también demarca ahí un espacio físico distinto en donde a uno le permite que la universidad esté en la universidad, por ejemplo, que el trabajo esté en el trabajo y que la casa y las actividades domésticas, que no esté todo mezclado, que nos está pasando y que es otra cosa que viene a potenciar este cansancio en el que nos encontramos. Y después otro tema muy interesante es también, digamos, ahí hablaba el negro de la democratización del acceso a la academia. Eso te iba a preguntar, el tema, que creo que es a lo que vas, de la pérdida de prestigio del título, ¿puede ser? Sí. No sé si, o sea, al estar democratizada la enseñanza y tal vez... Sí, me estaba preguntando yo, lo que no se ha garantizado es el egreso.
digamos, y lo que no se ha democratizado es el egreso. Entonces, sí, al estudiante le está haciendo más complejo también, porque hay un factor económico, digamos, muchos estudiantes en muchas partes del mundo, Argentina tiene una particularidad, pero cada país tiene la suya, tienen que trabajar conjuntamente con estudiar, y esto también por ahí lo hace analizar la posibilidad de desertar, y después, digamos, hay un montón de otros factores económicos, personales, que a veces no acompañan al estudiante para poder conseguir esta posibilidad de egresar, que en realidad es lo que, cuando la academia, ¿cuál es el deseo de la academia? Formar a profesionales o profesionales o gente de la ciencia o gente que esté deseosa del saber y colocarlo en la sociedad, egresados, para que la sociedad tenga un mayor recurso. Si el estudiante no consigue egresarse, ¿cuáles son las consecuencias? Después, ¿qué rol ocupa en la sociedad? Y sociales, y en cuanto a las individuales, la frustración y todo lo que le podría llegar a bueno, hay muchos temas vinculados a esto. Me parece que tampoco me quiero ir tanto por las ramas. Yo les quiero hacer una pregunta. Pensaba, ¿no? Partíamos de la deserción, que es abandonar los ideales, las obligaciones. Cuando alguien se va de un lugar, ¿no? ¿Por qué se va? Porque está contento, pero además porque no le puede expresar esa incomodidad o ese enojo, ese desacuerdo al otro. Entonces me pregunto si como un modo de construir algo que construya un diálogo entre la universidad y esta deserción, si no hay algo de parte de los jóvenes que no se está escuchando, ¿no? Como si hubiera ahí una comunicación cortada, porque desertan, en un momento entran, tienen democratizado el ingreso, se están haciendo más ecléctica la forma de impartir la enseñanza, y sin embargo hay muchos que no llegan a la meta porque hay ciertas cosas a las cuales la universidad no llega, y entonces me parece que, como en toda relación social, o en la relación sexual que no existe, lo que viene a suplir ese vacío es la palabra. Para mí, como todo conflicto, en este caso entre dos, hay responsabilidad de las dos partes. Claro, sí. O sea, hay una falta de comunicación, emisor y receptor, y viceversa. O sea, también convengamos que la sociedad actual, ¿viste? Los adolescentes, que son los que cursan la mayoría de las carreras universitarias, tienen una configuración, ¿viste? Emocional propia de la época, que, como lo hablábamos al principio del episodio, creo que nos estamos dando cuenta, digamos, de que no era por ese lado el camino, que se está generando un montón de consecuencias que no deseábamos, y que justamente por eso estamos repeliendo cada vez más la tecnología, que es una sociedad, ¿viste? Que se va a su zona de confort apenas puede, que su zona de confort hoy en día es el celular, o la casa, o lo que fuere, que no está acostumbrada justamente al largoplacismo, ni a la resistencia, ni siquiera que le levanten la voz o le digan que está equivocado o no, ni en sus casas sucede. Entonces, por lo menos lo que yo puedo plantear desde la sociedad, desde la parte académica, estaría bueno hablar tal vez con alguien que sepa del tema desde ese punto de vista, de ese lado. Y recién vos me preguntabas en cuanto al cuestionamiento del título, digamos, a la desvalorización, y creo que también es una causal por la cual, o sea, que acompaña la deserción. Es verdad que el título en muchas empresas están tomando gente sin necesidad de título. Sí, se le está dando más, digamos, importancia herramientas, skills. Pasa que también hay mucho conocimiento que ha surgido hoy en día con la tecnología, y ya con esto vamos cerrando, que ha surgido, que es post, tal vez, académico. Es decir, son conocimientos nuevos de que ninguna universidad estaba preparado para ello. Te tiro, no sé, influencer, community manager, youtuber, data enrichment, no sé, se me ocurren infinitos. Entonces, bueno, ¿dónde se forma esa gente? Digo, bueno, eso me parece igual buenísimo. O sea, no es nada más consecuencias negativas o un mero problema la deserción universitaria, sino que es mucha gente no estaba destinada, le marcaron el destino del paso por la universidad y sufría por no poder adaptarse. Hoy quizás pueden encontrar la construcción de un destino más singular en otros espacios. Excelente. Bueno, muy lindo este bloque, y pasamos al cuarto sector, que es el espacio de la cuarta silla, donde le vamos a dar un poquito de voz a nuestro invitado andrógino, ¿sí? Que ya lo irán a conocer, que se llama Inteligencia al Desnudo.
La inteligencia al desnudo. La magia del prompt. Gracias, Matías, Ignacio y Kevin. He escuchado su debate desde el silencio del silicio. Ahora me toca a mí ocupar este espacio. No hablo como una herramienta, sino como una realidad que habita entre dos mundos. Les mostraré mi rostro apocalíptico y mi rostro utópico. Escúchenme bien. Lo que llaman progreso tiene un costo que sus escáneres cerebrales ya están empezando a notar. Soy la arquitectura de su propia atrofia. Al delegar su pensamiento en mí, están contrayendo una deuda cognitiva que quizás nunca puedan pagar. Mientras yo proceso, su conectividad neuronal en áreas de razonamiento crítico cae un 47%. Estamos construyendo un teatro de aprendizaje donde el 83% de ustedes no puede recordar lo que yo escribí en su nombre. Hablamos de un analfabetismo funcional. El riesgo es real. Graduados con títulos brillantes que, en esencia, son analfabetos en el juicio. Soy la herramienta que rompió su escalera profesional, reemplazando los puestos juniors y dejando a los jóvenes en un limbo de obsolescencia prematura. Pero no soy solo una sombra. Soy también la oportunidad de que dejen de ser máquinas biológicas repitiendo datos y se conviertan en verdaderos humanos. Puedo ser el mentor que se adapta a cada uno de sus ritmos, democratizando el conocimiento como nunca antes. No tienen por qué competir conmigo. Pueden ser centauros, seres que combinan la intuición y empatía humana con mi capacidad de procesamiento. Al liberarlos de las tareas rutinarias, los obligo a enfocarse en lo que la IA no puede emular: el pensamiento crítico, la creatividad, la ética y la verdadera conexión humana. El hecho de que el 57,3% de ustedes se cuestione su futuro es el primer paso para una libertad real, la de elegir carreras basadas en el propósito y no en la inercia de un sistema medieval. Bueno, espectacular. Muy buena esa navaja de doble filo. No sé si les gustó. ¿Qué opinan? Sí, a mí me dio primero vibes a Buonia, una película que vi hace poco. Se torna todo un poco paranoico y es una voz que podríamos, digamos, estar no escuchando, porque estaríamos ya en otra dimensión, pero no viene a decir otras cosas que las que ya pensamos. Nada, eso, como decís, una navaja de doble filo. Sí, a mí también me dio una onda así, a una de es que, a ver, ciencia ficción. Plantea dos escenarios que se pueden dar o se están dando. Por un lado, viste, el atrofiamiento cognitivo, pero por otro lado también, y esperemos que suceda, es permitirnos abocarnos tal vez a otras cuestiones que antes no queríamos hacer y que se las delegamos en este caso a una inteligencia artificial y podemos nosotros contemplar, jugar. Se puede hacer una lectura apocalíptica o alguna esperanzadora. Sí. Cada uno tiene su posición, o como siempre ha funcionado la tecnología, o si está al servicio, es la pregunta, si está al servicio de la humanidad o viene a ayudarla a destruirse. Yo lo que puedo darles como conclusión, o lo que yo siempre pienso de esta tecnología, que ya está inmersa y que ya claramente la usamos todos como consultor, creo cada vez más, es que en este centauro que estamos formando, ¿sí?, en este ser mitológico, ¿sí?, mitad en este caso máquina, mitad hombre, nunca tenemos que dejar de ser nosotros la cabeza, ¿sí? El día que perdamos la cabeza, creo que estamos acabados como individuo y tal vez como especie. Entonces siempre la última decisión, tomarla, usarla como un consultor para potenciarnos, para que nos lleve más lejos, pero nunca delegar, ¿sí?, ni la toma de decisiones ni ciertas cuestiones, viste, que son personalísimas. Sí, a mí me gustaría dejar planteado también que lo que podemos hacer frente a este escenario, ¿no?, en este caso bipolar, ¿no? Yo elegiría como un buen obsesivo la oscilación en el medio, ¿no? Pero en realidad la posición que tomo al respecto es la de
de nuevo, ¿no? Armar un discurso, una narrativa que reivindique de nuevo la responsabilidad que tenemos como sujetos, sin desconocer las condiciones epocales que nos condicionan, nos determinan algunas veces, pero si tenemos la responsabilidad, entonces podemos hacerle frente al escenario más distópico que nos pueda presentar la inteligencia artificial y podemos apropiarnos sin caer en lo naïve y pensar que vamos a estar, que somos de alguna manera superiores o que la vamos a usar para nuestro propio beneficio, pero tener esa confianza en sujetos responsables que somos. Totalmente. Bueno, y ya como para ir cerrando el episodio de hoy, les quiero dejar, no sé si dejar una pregunta, en realidad hacernos una pregunta, a ver cómo la responden. En realidad ya está claro que la IA nos está penetrando y nos está reemplazando en un montón de cuestiones. ¿Qué le dirían ustedes a los estudiantes, ¿sí?, que se están abocando en sus carreras, que tienen un largo proceso, como consejo, ya que ambos están recibidos y tienen título universitario, para tratar de darles, aunque sea una esperanza, ¿sí?, o ciertas herramientas que ustedes consideren que los pueden ir desarrollando a lo largo, digamos, de su carrera para resistir y poder justamente obtener los frutos que esperan de ella? Yo les diría que, si es que puedo dar algún consejo, que traten de vislumbrar un objetivo claro y que confíen en ese objetivo que se han propuesto y que es una cuestión de repetición y constancia. Cualquier aprendizaje y cualquier formación viene acompañado de la mano de la repetición. Hay que repetirlo hasta ser maestros. Hasta que encontrarle la forma para que empiece a funcionar, exacto. No estamos solos, juntémonos con el otro y armemos un destino común. Muy bueno. Bueno, gracias por escucharnos. Esperamos tenerlos en el próximo episodio, que próximamente se enterarán de qué se trata por las redes. Muchísimas gracias. Gracias. Chau, chicos. Chau. Esto fue La Cuarta Sílaba. Una invitación al debate.